En el siguiente video les voy a explicar un ejercicio de movimiento de proyectiles, también de la unidad movimiento en 2 dimensiones. El siguiente problema vamos a trabajar con la altura y el alcance de un proyectil. El problema nos dice, un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que ésta sale del bate con una rapidez, o sea velocidad inicial, de 37 metros sobre segundo, con un ángulo de 53.1 grados, en un lugar donde la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué vamos a hacer con este problema? Inciso A. Vamos a calcular la posición de la pelota y la magnitud. De igual manera, la dirección de su velocidad cuando el tiempo es igual a 2 segundos. ¿Qué significa esto? Que en este inciso vamos a calcular 3 operaciones. Uno, vamos a calcular la posición de la pelota, o sea que en el eje X y en el eje Y, cuánto ha avanzado. La magnitud es la segunda operación que vamos a calcular. La magnitud es la distancia desde el punto de partida hasta el punto donde se encuentra en ese momento, que han pasado 2 segundos. Y la tercera operación que vamos a hacer es la dirección de su velocidad en ese mismo tiempo. ¿Cuál es la dirección? O sea, cuántos grados, si 20 grados, 30 grados, etcétera. Entonces vamos a trabajar en videos diferentes para que el ejercicio no se haga extenso. En uno vamos a calcular este inciso A. En otra parte de otro video vamos a calcular el inciso B. ¿Qué? Inciso B. Determine cuándo la pelota alcanza el punto más alto, o sea, su altura en ese punto. Y el inciso C, obtenga el alcance horizontal R, es decir, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota cayó al suelo. Entonces vamos a iniciar con la operación de este problema. Bien. Antes de iniciar vamos a ver este problema representado en la siguiente gráfica para que tengamos una mejor idea de lo que vamos a calcular. Empecemos ahorita con el inciso A. ¿Qué vamos a hacer en el inciso A? Vamos a calcular la posición de la pelota. Estamos trabajando con tiempo 2 segundos, que significa, si repasamos el problema, dice que desde aquí se golpeó con un bate una pelota con esta velocidad, ahí está en el problema, y con esta dirección. Significa que aquí está la trayectoria de la pelota, aquí está el punto más alto y regresa hasta donde cae de nuevo al suelo. Entonces el inciso A me dice, calcule la posición. Aquí están, cuando han pasado 2 segundos la pelota está aquí está la pelota, 2 segundos, pero el problema es que no sabemos cuánto ha recorrido en X y no sabemos cuánto ha recorrido en Y. Entonces vamos a calcular la componente, la posición en X, cuántos metros ha recorrido, la posición en Y, cuántos metros ha recorrido en este tiempo de 2 segundos. También vamos a calcular la magnitud. ¿Qué es la magnitud? La magnitud es la dirección desde el punto 0, una línea recta, hasta la posición donde se encuentra la pelota en ese momento. Y la tercera parte es la dirección. Vamos a ver aquí el ángulo con que la pelota está en ese momento de los 2 segundos. Entonces, ¿qué observamos en el inciso B? Dice, determine la pelota, el punto más alto. Aquí llegó la pelota. En el tiempo de que la pelota está arriba, ¿cuál es la altura? Aquí vamos a calcular la altura. Este es el inciso B. Y por último, calcule, dice el tercero, el alcance horizontal. ¿Dónde cayó? Desde el punto de inicio hasta el punto final, ¿cuánto es la distancia que tiene horizontalmente? Continuamos. El problema nos pide que calculemos la posición en X y la posición en Y. Las fórmulas que vamos a trabajar son estas que están aquí. Para calcular la posición en X necesitamos la velocidad inicial por el tiempo. Para calcular la posición en Y vamos a multiplicar la velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. No tenemos la velocidad inicial en X y tampoco tenemos la velocidad inicial en Y. Para esto utilizamos las siguientes fórmulas que tenemos aquí y calculamos la velocidad inicial en X y calculamos aquí la velocidad inicial en Y. ¿Cómo vamos a resolver esto? Multiplicamos la velocidad general que tenemos, 37, por el coseno del ángulo, que ya sabemos cuál es el ángulo, por aquí está 53. Para calcular todo lo que compone en X es coseno del ángulo. Por lo tanto, multiplicamos 37 por coseno de 53, me da a 22.2. Ya tenemos aquí cuál es la velocidad en X. Para calcular la velocidad en Y, multiplicamos la misma velocidad por el seno del ángulo. A diferencia del anterior es coseno, cuando es en Y es seno. Entonces multiplicamos aquí y tenemos 29.6 metros. Ya teniendo la velocidad en X y la velocidad en Y, ahora sí regresamos a sustituir
para calcular cada una de las posiciones de nuestra componente. Ya sustituyamos. X va a ser igual velocidad inicial en X, ya la tenemos 22.2, por el tiempo. ¿Cuánto tiempo? 2 segundos. Multiplicamos y aquí obtenemos 44 cuántos metros. Vayan utilizando la calculadora para que ustedes vean el resultado que nos va dando exacto. Para calcular la posición en Y, multiplicamos la velocidad que me dio anterior, por aquí está, multiplicado por el tiempo, menos un medio la gravedad que ya tiene el problema y el mismo tiempo que me da el problema. Aquí tenemos, iniciamos a sustituir velocidad inicial, fijémonos ahí a la derecha, 29.6, lo multiplicamos por el tiempo, según la fórmula, la vamos siguiendo la fórmula, por un medio, aquí está un medio, ahora me pide la gravedad, aquí está 9.8, y ahora me pide el tiempo al cuadrado, 2 segundos al cuadrado. Ya tengo sustituido, miramos la fórmula, está sustituido. Tomamos ahora una calculadora, multiplicamos estos dos, multiplicamos 9.8 por 2. Primero resolvemos 2 al cuadrado, 2 al cuadrado por 9.8 entre 2. Aquí vamos a obtener un resultado. Después que multipliquemos aquí vamos a tener otro resultado y lo restamos de este que está aquí y me da a 39.6 metros. Ahora bien, ¿qué significa eso? Que ya tengo las dos posiciones, ya tengo casi resuelto el primer inciso. El inciso A de las posiciones. Me pide cuál es la posición en X, cuánto ha recorrido en X, 44.4 metros. Cuánto ha recorrido en Y, 39.6 metros. Continuando con la segunda parte, ahora vamos a calcular la magnitud y la dirección de la velocidad con las siguientes ecuaciones. Para calcular la magnitud se trabaja siempre con el teorema de Pitágoras. Estos resultados ya los obtuvimos anterior. Aquí igual la velocidad en X, la velocidad en Y ya los obtuvimos. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer solamente es sustituir en la raíz cuadrada de al cuadrado, en la raíz cuadrada del cuadrado de la velocidad en X. Aquí la tenemos, lo obtuvimos en el ejercicio anterior, más la velocidad en Y al cuadrado. Eso lo obtuvimos en el procedimiento anterior. Buscamos ahora entonces la calculadora, 22.2 al cuadrado, 10 al cuadrado, le sacamos raíz cuadrada y directamente me da 24.3 metros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Que desde el punto donde inició hasta el punto donde está, la velocidad que él lleva es 29.3 metros sobre segundo. Para calcular la dirección, calculamos la tangente inversa, que es lo mismo de arco tangente, de la velocidad en Y entre la velocidad en X. Si vemos, aquí está, si vemos la sustitución, la velocidad en Y es 10 y la velocidad en X es 22. Entonces aquí trabajamos tangente inversa o tangente a la menos 1 o arco tangente, depende de la calculadora. Dividimos aquí, me da 0.450. En la calculadora arco tangente de esto me da a 24.2. Ahora bien, si ahora empezamos a analizar ya en la gráfica que vimos al inicio, vamos a identificar dónde están los tres procedimientos del inciso A. En el primer procedimiento calculamos la posición de la pelota en XY. Aquí está la posición en relación a la velocidad. Eso lo hicimos en el primer procedimiento. La velocidad en X significa que desde aquí a aquí él trae una velocidad de 22.2 y aquí en Y él lleva una velocidad de 29.6 metros sobre segundo. Eso es la primera parte del inciso A. La segunda parte decía calculemos la magnitud de la pelota. La pelota tiene una magnitud desde el punto de inicio hasta el punto final que está en los 2 segundos. La magnitud es la distancia que tenemos aquí, pero representada en velocidad. La velocidad que él lleva es 24.3 metros sobre segundo. En línea recta, esa es la velocidad que él lleva. Si calculamos la dirección es qué ángulo tiene en ese momento. Sacando en dirección recta es 24.2 grados. Aquí tenemos 24.2, las componentes en XY y la magnitud.